El adiós de Marcelo Gallardo es la historia de una implosión cultural, no una crisis de resultados ni un golpe de palacio. El rumor que corre en los pasillos del Monumental es que el muñeco eterno renunció porque perdió la voz en el vestuario. La cultura del hambre que él mismo instauró colapsó bajo el peso del éxito crónico y la complacencia generacional. El spoiler es que Gallardo no se fue por Stefano Di Carlo, sino por sus propios jugadores, la generación de lujo que se había vuelto blanda, cómoda y sorda a sus exigencias. Di Carlo, el ejecutivo pragmático, no buscó un estratega, sino un sargento de hierro. Hernán Crespo, el disciplinario innegociable, llega con el mandato de purga total. La misión de Crespo no es táctica, es cultural: erradicar la zona de confort y restablecer la cultura del sacrificio a través de la mano dura militar. La pregunta que estremece al hincha es brutal. ¿Fue el agotamiento cultural de Gallardo la verdadera causa de su caída, o es Crespo, el disciplinario, el único capaz de quebrar a la generación de cristal y salvar el legado de la exigencia? ¿El culto al éxito de River Plate devoró a su propio creador? Suscríbanse ahora mismo, dejen en los comentarios si el factor comodidad destruyó la dinastía y analicemos al detalle el colapso de la cultura de la exigencia y la operación Sargento que se viene. Capítulo y la fatiga del guerrero y el colapso del hambre. El verdadero motivo del adiós de Marcelo Gallardo es la fatiga del guerrero al ver que su principal arma, la cultura del hambre, había colapsado. Después de 8 años de éxito ininterrumpido, los jugadores, especialmente los jóvenes y los nuevos fichajes, cayeron en la complacencia crónica. El muñeco se enfrentaba cada mañana a un vestuario que ya no absorbía el mensaje de exigencia y paranoia competitiva. La cultura del hambre se había oxidado. Gallardo sintió que cada charla técnica, cada retoque táctico, rebotaba en la superficie de la comodidad. La fatiga del guerrero era la de un líder que había agotado todas las formas de motivar a un grupo que ya no sentía la necesidad visceral de ganar. La derrota final de Gallardo no fue en un superclásico, sino en la batalla diaria contra la autoconfianza excesiva de su propio plantel. El colapso del hambre es la confirmación de que el éxito, cuando es demasiado prolongado, se convierte en el peor enemigo de la disciplina. Capítulo 2. La generación de lujo y el muro de la comodidad. La cantera y los fichajes recientes habían creado la generación de lujo. Futbolistas con talento innegable pero con una fragilidad mental que no soportaba la presión constante de Gallardo. Estos jugadores, acostumbrados a ganar con relativa facilidad en las inferiores y en el primer equipo, habían levantado el muro de la comodidad. El muñeco ya no podía imponer el mandato de sacrificio porque la generación de lujo respondía con quejas silenciosas y baja intensidad en los entrenamientos. El muro de la comodidad se erigió sobre la base de los altos salarios y la idolatría prematura de la prensa. Estos jóvenes soldados de oro habían perdido la humildad esencial para el fútbol de élite. La generación de lujo es la prueba de que el modelo formativo de River, sin la presión constante de Gallardo, se había vuelto demasiado blando. El entrenador renunció al ver que su mensaje se había vuelto inaudible ante el ruido del éxito. Capítulo 3. Crespo, el sargento de hierro y la operación disciplina. Stefano Di Carlo, al analizar el informe de salida de Gallardo, entendió que el problema no era financiero ni político, sino de cultura organizacional. Su solución no fue un estratega, sino un sargento de hierro, Hernán Crespo. La operación disciplina es el verdadero mandato de Crespo. Di Carlo le dio plenos poderes para restaurar la jerarquía a través de la mano dura militar. Crespo, el disciplinario innegociable, llega con una mochila europea cargada de rigor, horarios inamovibles y una cultura de sacrificio por encima del talento. La operación disciplina exige entrenamientos cerrados al público, concentraciones obligatorias sin excepciones y la eliminación de todo privilegio personal en el vestuario. El sargento de hierro debe quebrar el muro de la comodidad con dosis de dolor físico y exigencia mental extrema. La doctrina Crespo es la antítesis del confort. Capítulo 4. La purga silenciosa y los castigos ejemplares. La purga silenciosa es el primer acto de autoridad militar de Crespo. No se trata de vender jugadores, sino de marginalizar a la generación de lujo que demostró falta de compromiso e insubordinación sutil a Gallardo. Los castigos ejemplares serán la herramienta principal. Jugadores con alto salario y nulo sacrificio serán relegados al banco de suplentes, o peor aún, a entrenar con la reserva, sin importar el costo político. Crespo tiene un mandato de impunidad disciplinaria de Di Carlo: limpiar el vestuario de todo rastro de complacencia. La purga silenciosa busca enviar un mensaje brutal al resto del plantel. La historia y el nombre no garantizan minutos, solo el sacrificio diario sí. Los castigos ejemplares son la piedra fundacional de la nueva cultura. Capítulo V. La traición de los asistentes y el informe de la deserción. La crisis cultural de River fue confirmada por la traición de los asistentes de Gallardo. El cuerpo técnico saliente filtró a Di Carlo el informe de la deserción, un documento que detallaba los actos de insubordinación,
las tardanzas injustificadas y la falta de respuesta física de los jugadores a las exigencias de Gallardo en los últimos 6 meses. Esta traición fue el golpe final a la imagen de armonía del ciclo. Los asistentes, cansados de ser el pararrayos entre el muñeco y la generación de lujo, decidieron exponer la verdad cruda para justificar la necesidad de un cambio de mano. El informe de la deserción fue el cheque en blanco que Di Carlo le dio a Crespo: la cultura está rota, repárela a cualquier precio. La traición de los asistentes es la prueba de que el problema estaba enquistado en la base operativa del club. Capítulo B. La pretemporada infernal y el resurgir del dolor. Crespo impuso la pretemporada infernal, un régimen de entrenamiento espartano que busca el resurgir del dolor físico como purificador mental. Las sesiones son largas, con énfasis en la fuerza física pura, la resistencia aeróbica extrema y los ejercicios de contacto de alta intensidad. El objetivo es romper la inercia de la comodidad y recordarles a los jugadores el precio físico de la victoria. La pretemporada infernal es un duelo directo a la generación de lujo, que está acostumbrada a la suavidad de la pelota y la intensidad controlada. El resurgir del dolor es necesario para recalibrar los límites de la exigencia. Crespo entiende que la disciplina táctica solo es posible cuando el cuerpo está al límite y la mente está concentrada en la supervivencia. El nuevo River será un ejército de gladiadores, no un ballet de estrellas. Capítulo 7. El conflicto con la vieja guardia y el mito del ídolo cómodo. La vieja guardia, Armamento, Pérez, se convierte en el foco del conflicto, ya que encarnan el mito del ídolo cómodo. Crespo no cuestiona su historia, pero sí su ritmo de trabajo y su exigencia autoimpuesta. El sargento de hierro les ha retirado los privilegios sutiles, permisos especiales, flexibilidad horaria, que Gallardo les concedía por su jerarquía y lealtad. El mito del ídolo cómodo debe ser destruido para que el mensaje de la disciplina sea universal. Crespo los necesita no solo como jugadores, sino como ejemplos de que la exigencia no tiene fecha de caducidad. El conflicto con la vieja guardia es delicado. Si se rebelan, Crespo pierde el vestuario. Si se someten, el mensaje de la mano dura se legitima ante el resto. La adaptación o marginación es el ultimátum que el disciplinario les ha impuesto. Capítulo 8. Di Carlo, el patrocinador de la disciplina, y el blindaje. Stefano Di Carlo es el patrocinador de la disciplina. Su rol no es opinar de fútbol, sino darle a Crespo el blindaje político y financiero para que su operación Sargento sea inmune a la presión de los agentes. Di Carlo enfrenta a los representantes de los jugadores marginalizados con una firmeza corporativa implacable. El técnico tiene mi apoyo total. Si no les gusta, busquen club. El patrocinador de la disciplina protege a Crespo de la guerra de filtraciones y los ataques mediáticos orquestados por los agentes de los jugadores castigados. El blindaje es total. Cualquier cuestionamiento al régimen de rigor de Crespo es tomado como un ataque a la institución. Di Carlo entiende que la única forma de ganar a largo plazo es con una cultura de sacrificio que garantice la competitividad constante. Capítulo 9. El scouting del carácter y el fin del talento blando. La doctrina Crespo reorienta el scouting hacia el carácter por encima del talento puro. El nuevo modelo de reclutamiento prioriza a los jugadores con resistencia mental, humildad innegociable y disciplina táctica extrema, incluso si su capacidad técnica es solo buena. El fin del talento blando es la declaración de guerra a la generación de lujo. El scouting del carácter busca soldados funcionales que entiendan que el sistema es la estrella, no las individualidades. Crespo quiere jugadores que obedezcan la geometría posicional de su 4-2-3-1 de élite sin cuestionamientos ni licencias creativas inútiles. El nuevo River será construido con material humano que priorice el sacrificio sobre el destello. Capítulo X. La revuelta de los agentes y la presión mediática. La operación Sargento de Crespo desata la revuelta de los agentes. Los representantes de la generación de lujo, que ven peligrar sus comisiones millonarias por la marginalización de sus clientes, inician una guerra de filtraciones y presión mediática para socavar la autoridad del entrenador. Los rumores de vestuario, peleas, mal clima, entrenamientos excesivamente duros, son el arma arrojadiza contra Crespo. La revuelta de los agentes es el riesgo operacional más grande para Di Carlo. El blindaje del presidente debe ser totalmente hermético para evitar que la presión mediática fuerce la flexibilización del régimen. Crespo se convierte en el foco del odio de todo el entorno empresarial del fútbol, pero su frialdad analítica le permite ignorar el ruido externo y enfocarse en la purificación interna. Capítulo 11. El espejo de Bianchi y la sombra de la historia. El régimen de rigor de Crespo evoca el espejo de Bianchi en Boca Juniors, un técnico que impuso la mano dura para corregir la complacencia de un plantel plagado de figuras. La sombra de la historia sugiere que esta operación disciplina puede ser extremadamente exitosa si los resultados acompañan. El modelo Bianchi demostró que la disciplina espartana y la gestión de vestuario son más importantes que la innovación táctica. Crespo entiende que su mandato es restaurar el orden antes de preocuparse por el juego bonito.
El espejo de Bianchi le da a Crespo el mapa de ruta para manejar a las figuras díscolas y a la prensa sedienta de sangre. La sombra de la historia es el recordatorio de que la victoria es el único antídoto contra la revuelta interna. Capítulo 12. La exigencia contractual y el fin de los privilegios. La doctrina Crespo se traduce en la exigencia contractual. Di Carlo ha impuesto una nueva cláusula de rendimiento en las renovaciones y los nuevos fichajes. El salario variable atado a métricas de intensidad física y disciplina. El fin de los privilegios es un acto de justicia corporativa. Los jugadores ya no serán pagados por su nombre o historia, sino por su sacrificio medible en el campo. Esta exigencia contractual es la garantía de sostenibilidad del régimen de rigor. Crespo y Di Carlo quieren que el compromiso esté escrito en piedra y que el sacrificio se sienta en el bolsillo. El fin de los privilegios es la herramienta legal para disciplinar a la generación de lujo y asegurar que el colapso del hambre no se repita. Capítulo 13. El factor emocional. La frialdad analítica de Crespo. El factor emocional en el nuevo River es la frialdad analítica de Crespo. El sargento de hierro evita las charlas emotivas de Gallardo y se enfoca en la corrección técnica y la lectura de datos. Su método europeo es desapasionado y científico. Esto choca con el ADN emocional de River, pero es necesario para desinfectar el vestuario del exceso de sentimentalismo que había generado la complacencia. La frialdad analítica es el escudo de Crespo contra la guerra psicológica de los referentes. El sargento no busca ser querido, sino respetado y temido. El factor emocional de Crespo es la ausencia de emoción. Un líder racional en un entorno pasional, la medicina amarga que River necesita para sanar su cultura rota. Capítulo 14. La batalla por la mística y el legado de la exigencia. La batalla por la mística de River Plate se juega en el vestuario purificado de Crespo. El legado de la exigencia de Gallardo solo puede ser rescatado si el sargento de hierro logra quebrar la comodidad de la generación de lujo. Si Crespo fracasa, el colapso cultural será irreversible, y el modelo River se habrá perdido para siempre. La mística no es solo ganar, es la forma de trabajar, y esa forma estaba en peligro de extinción. Crespo es el último bastión de la cultura de la excelencia. El legado de la exigencia es su arma más poderosa y su juicio más duro. Si el sargento de hierro logra restaurar el orden, será recordado como el salvador cultural del club. Capítulo 15. El juicio del rigor y la pregunta final. La expulsión quirúrgica de Gallardo, el colapso del hambre y el nombramiento del sargento de hierro Crespo definen el juicio del rigor. La operación disciplina de Di Carlo ha puesto a River Plate en un camino sin retorno hacia la frialdad analítica y la mano dura militar. El final abierto de esta novela es la pregunta que la hinchada debe responder. ¿Podrá Hernán Crespo, el disciplinario innegociable, quebrar a la generación de lujo y salvar el legado de la exigencia con su régimen de dolor físico y cero privilegios, o es el juicio del rigor la sentencia de muerte para el romanticismo del club? ¿El sargento de hierro es la salvación o la condena? El destino se define en el campo de juego.